Volvemos con un nuevo gameplay a Metal Sulfur. Hoy les traigo jugando varios juegos de la Game Boy, una mini consola de videojuegos que la mayoría, muchos de nosotros alguna vez tuvimos en nuestra infancia. Por ejemplo, recuerdo que cuando estaba en primero de primaria, o creo que en segundo, no me acuerdo bien. Afuera de las escuelas estaba un señor en un triciclo, me acuerdo muy bien de lo que vendía, incluso vendían cosas de la época, que gelatinas de dudosa procedencia, que habían juguetes de esos que se entretenía la gente de aquel entonces, cuando el internet, los celulares, estoy hablándoles de que YouTube en aquel entonces no existía, entonces era otro juego, otro método de divertirse. Y era común de que estas consolas pues eran muy común en traerlas en las escuelas, ¿no? Creo que estaban prohibidas en las escuelas. Traerlas en las escuelas, o sea, en las mochilas sí estaba prohibida. Porque en los descansos pues era de que tenías que salir al descanso y comerte tu lonche. Pues yo la verdad recuerdo que en los descansos en la primaria era más bien de que jugaba a los tazos. Jugaba a los tazos en aquel entonces. Los tazos de Pokémon, de Bob Esponja. Creo que habían de Bob Esponja. Pero traer estas aparatos de aquí de tecnología pues no era muy bien visto, ¿verdad? Y hoy en día se considera productos de colección. Como podrán ver, estoy pues viendo que hay más colores de consolas. O sea, voy a ir, voy a ir viendo a cuál, a cuál consola elegir de qué color. Mi favorita, si mal no recuerdo o si mal no me equivoco, creo que la que siempre compraba era una de color verde transparente porque se le veía dentro lo que eran los cables, los enchufes, o sea, era pues cosa de tecnología, para no revolvernos, ¿no? Y recuerdo que nada más tuve como o sea, tuve varias en tres ocasiones de mi vida. Tuve varias en tres ocasiones. La primera fue cuando estaba en primaria. La segunda ocasión fue cuando ya estaba terminando la primaria, que obviamente no era la misma, era otra, porque estos aparatos siempre se les acababa la pila. A la parte de atrás tenía una tapita, en la parte de abajo. Creo que nada era la parte de abajo o la parte de arriba. No, no, creo que era la parte de abajo. Traía su tapita. Eran pilas, no recuerdo qué pilas eran. Eran de esas chiquitillas, no piensen que eran grandotas, ¿no? Y entonces, cuando estaba terminando la primaria, como en sexto de primaria, recuerdo que tenía una segunda de estas. Y ya entrando a secundaria, pues ya nunca más las volví a tener. Y creo que esa fue la última vez que tuve una Game Boy en mi vida. Y bueno, pues ahora este juego de carreras siempre era de mis favoritos. Y el color negro de la consola pues se veía más padre porque haz de cuenta que cuando lo jugabas en la noche, pues obviamente se veía nada más la pura pantallita y lo demás pues ya no se veía en lo absoluto. Hijo, esto, tenemos más de colores. Miren, la verde, esta no es la que tenía, porque yo recuerdo que tenía una que era como que medio transparente, una que casi se le veían los cables, los enchufes. Entonces esta no era la que tenía. El juego de la viborita, o sea, recuerdo que en los celulares de antes, en los Nokia, tenían los juegos de la viborita. Yo recuerdo que tenía mi primer celular, pues no era mío, el celular era de mis papás. Pero el juego de esta viborita era muy común en esos años. O sea, eran años muy bonitos porque no había celulares, no había... Obviamente sí habían consolas de videojuegos para la televisión de aquel entonces. Pero yo me refiero a que no había celulares, no había redes sociales, no había YouTube. YouTube todavía no se fundaba hasta el año 2005. O sea, YouTube todavía no existía. Entonces, en el año 2003, 2000, 2003 o 2004, cuando ya tenía yo la habilidad de entender lo que era un celular en aquel entonces, un pinche Nokia pedorro, pues el Nokia pues lo agarraba para mí y pues en ese celular pues tenía ahí que juegos de viboritas, ¿no?
El juego de la viborita era un juego muy popular en aquel entonces. Y como les vengo diciendo, este tipo de juegos son muy cotizados a nivel global porque mucha gente extraña su infancia como yo. Miren, aquí hay una de color amarilla, que la verdad la de color amarillo no soy fan del color, sí. Me gusta el amarillo, pero no, no es de mis colores favoritos, preferidos, pues no lo es. Y pues, vale, pues el juego sigue siendo muy bonito. Sí, la verdad. Pues sí, eso es un juego que la azul, la verdad es que casi no era de mi favorita, pero vamos a ver de qué trataba este juego porque ya casi pues no recuerdo bien de qué iba. ¿Saben? Me gustaría traerles aquí al canal varios de estos juegos así de este estilo arcade, si se le puede decir arcade. Vamos a ver qué más tenemos de... Pues miren, está este jueguito. Ah, pues es el mismo que había puesto antes. Porque sí, creo que sí, no es el mismo juego porque todos se parecen. Este que estaba muy complicado porque la verdad es que eran puros cuadritos y era lo que teníamos en aquel entonces. Bueno, los jodidos teníamos este tipo de aparatos. Los ricos, o sea, los que tenían buena cantidad de dinero de sus papás, pues esos niños riquillos, presumidos que siempre te has topado en alguna vez en tu infancia, esos niños no tenían estos pinches aparatos. Esos niños tenían Wii, tenían Nintendo, tenían Xbox, tenían PlayStation. O sea, eran niños que tenían juegos bien chidos. Incluso yo me acuerdo que precisamente en este mismo año, en el 2006 por ahí, YouTube se había fundado. O sea, YouTube tenía nada más un año de existencia. En el 2006 había un vecino de ahí por donde yo vivía hace mucho tiempo, allá por San Bernabé, Nuevo León, Monterrey. Y tenía un vecino que era un niño de más o menos de mi edad, creo que teníamos la misma edad. eh, y pues este niño tenía computadora. Obviamente una computadora como las de ahorita, era una computadora de esas cajotas, ¿no? De las que de esas cajotas, ¿no? Pinches computadoras de antes, ¿no? Y tenías que hervir un huevo cocido para sacarle la bolita o sea, la bolita del huevo cocido y ponérsela en el mouse. O sea, éramos tan humildes que teníamos estas computadoras. Pero los riquillos siempre tenían este tipo de aparatos. En cambio, nosotros pues éramos más económicos, más humildes. Pero nosotros los que somos más humildes, pues vivimos cosas bien chingonas. ¿O a poco no? ¿A poco no ustedes no les gustaría revivir esta época?
La verdad es que no entendí si eran carros o eran naves espaciales, pero hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy. Espero que les haya encantado, suscríbanse al canal Metal Sulfur, activen la campana y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.